Esposa embarazada encuentra a su marido rico y a su amante en la cama. Luego su abogado. El ascensor subía lentamente hacia el ático, y Gabriela Jiménez acariciaba su vientre de 7 meses, mientras sonreía al eco que todavía le resonaba en los oídos. Todo perfecto, señora Jiménez. El bebé está sano y fuerte. Las palabras del obstetra la acompañaban como una melodía dulce. Se quitó la pulsera del hospital con cuidado y la guardó en el bolso, junto al sobre doblado que contenía las últimas imágenes de su hijo. A los 32 años, Gabriela había aprendido a valorar esos momentos de paz. Pablo había estado tan ocupado con los negocios que apenas preguntaba por las citas médicas, pero ella entendía. Un imperio inmobiliario no se construía solo, y pronto serían una familia de verdad. El ascensor se detuvo con un suave ding, las puertas se abrieron, y el mundo se desplomó. La música llegaba desde el dormitorio principal, Can't Help Falling in Love, la misma canción de su primer baile como marido y mujer. Gabriela avanzó por el pasillo de mármol, con el corazón empezando a latir descompasadamente. Quizás Pablo había llegado temprano, quizás había preparado algo especial. La puerta del dormitorio estaba entreabierta, lo que vio la dejó sin aire. Pablo, su marido de 4 años, estaba recostado contra las almohadas de seda que ella misma había elegido para su enxoval, y sobre él, con el pelo castaño cayendo como una cortina, se movía una mujer que conocía muy bien, Victoria Sánchez, su asistente, la chica de 27 años que se quedaba hasta tarde para cerrar planillas y que siempre sonreía demasiado cuando Pablo hablaba, pero lo que más le desgarró el alma fue verla vestida con su bata de seda blanca, la misma que había comprado en París para su luna de miel. Victoria se movía con descaro, como si fuera la dueña de esa cama, de esa habitación, de esa vida. En la esquina, junto a la ventana que daba al retiro, estaba la cuna que habían montado juntos la semana pasada. Dentro, donde debería haber un móvil de nubecitas, había 2 copas de champán medio vacías y una botella de Moet Chandon. Habían convertido la habitación de su futuro hijo en un nido de traición. Un gemido se escapó de sus labios. No pudo evitarlo. Pablo giró la cabeza con lentitud, sin sobresalto, sin culpa, como si hubiera estado esperando este momento. Victoria se incorporó, se apartó el pelo del rostro y sonrió, una sonrisa que cortaba como cristal. ¿Por qué? Fue lo único que Gabriela pudo susurrar. Pablo se irguió contra las almohadas, sereno, casi aburrido, su pelo negro todavía perfectamente peinado, sus ojos oscuros sin rastro de remordimiento. «Porque puedo». Su voz era fría, calculada. «Te convertiste en una incubadora, Gabriela. Victoria es mía ahora». Victoria soltó una risita y se inclinó para besar la mejilla de Pablo, sin apartar la mirada de Gabriela. Un beso lento, deliberado, marcando territorio como un animal que orina su espacio. «Oh», murmuró Victoria con voz melosa. «Pobrecita». La habitación daba vueltas. Gabriela se aferró al marco de la puerta, sintiendo cómo su mundo de 4 años se hacía pedazos. El peso del bebé parecía tirarla hacia abajo, hacia el abismo. Las lágrimas llegaron, no el llanto elegante de las películas, sino sollozos desgarradores que le sacudían todo el cuerpo. Sollozos que sabían a sal, a humillación, a pérdida. Pablo señaló hacia la puerta con un gesto despectivo. «Cierra al salir». Victoria rió otra vez, esa risa que resonaría en las pesadillas de Gabriela durante semanas. Gabriela retrocedió, tropezando con sus propios pies. El sobre del ultrasonido se le cayó al suelo. Pablo ni siquiera lo miró. Salió corriendo del ático que había sido su hogar, abrazando su vientre como si fuera lo único que le quedaba en el mundo. En el ascensor, mientras las puertas se cerraban, alcanzó a oír la música otra vez. Can't Help Falling in Love seguía sonando, burlándose de cada promesa rota. Pero lo que Gabriela no sabía, mientras lloraba en ese ascensor que bajaba lentamente hacia el infierno, era que Carlos, el portero que la había visto crecer como señora del ático, había estado guardando algo que cambiaría todo. Un sobre que Pablo le había ordenado destruir. Un sobre que estaba esperándola en portería. ¿Qué harías si descubrieras a tu marido traicionándote en la cama donde dormirá vuestro hijo, y encima te dijera cierra al salir? ¿Te irías llorando como Gabriela o ya estarías planeando tu venganza?
Carlos levantó la vista del mostrador de portería al ver a Gabriela salir del ascensor como un fantasma. 30 años trabajando en edificios de lujo le habían enseñado a leer el dolor humano, y lo que vio en el rostro de la señora Jiménez le partió el alma. Dios mío, señora Jiménez, usted no está bien. Se levantó de inmediato, rodeó el mostrador y la tomó suavemente del brazo. Venga, siéntese aquí. Gabriela se dejó guiar hasta la silla del vestíbulo, temblando como una hoja. Carlos corrió a buscar una manta del cuarto de empleados y un vaso de agua. Sus manos paternales la cubrieron con cuidado. Voy a llamar un taxi. ¿Tiene a dónde ir? Ella asintió entre lágrimas, susurrando la dirección de Inés, su mejor amiga desde la universidad. Mientras Carlos hacía la llamada, se acercó con un sobre Manila en las manos. Lo miró durante unos segundos como luchando consigo mismo, y finalmente se lo entregó. Señora Jiménez, su voz era un murmullo conspirador. El señor Pablo me ordenó destruir esto la semana pasada, pero pensé que usted necesitaba verlo. Gabriela tomó el sobre con manos temblorosas. Dentro había una colección que la dejó sin respiración, fotocopias de reclamaciones de vecinos por ruido nocturno en el ático, imágenes de las cámaras del hall mostrando a Victoria entrando a altas horas durante meses, y una serie de correos electrónicos que helaron su sangre. Carlos, cualquier mención sobre Victoria a la señora Jiménez y estás en la calle. ¿Entendido? Si vuelvo a saber que has hablado con mi mujer sobre quién sube o baja, te despido en el acto. Borra todos los registros de acceso de Victoria, todas las noches, sin excepciones. Lleva meses amenazándome, murmuró Carlos, mirando hacia el ascensor como si Pablo pudiera aparecer en cualquier momento. Pero usted siempre fue buena conmigo, señora. Me preguntaba por mi nieta, me traía pasteles en Navidad. No podía seguir callando. El taxi llegó. Carlos la ayudó a subir, guardó el sobre en su bolso y le apretó la mano. Usted es fuerte, señora Jiménez. Más fuerte de lo que él cree. Inés abrió la puerta de su apartamento en Malasaña al segundo timbrazo. Una mirada al rostro de Gabriela le bastó para entenderlo todo. Hijo de puta, murmuró abrazándola. Sabía que algo pasaba. Lo sabía. Gabriela se desplomó en el sofá, agotada, mientras Inés preparaba manzanilla y ya tenía el teléfono en la oreja. ¿Tienes el número de Carmen Morales?, preguntó sin rodeos. La abogada que destrozó a aquel cabrón de Mateo en el divorcio. Ahora sí que la necesitamos. Gabriela durmió su primer sueño profundo en meses. Un sueño de agotamiento total, de quien había tocado fondo y no tenía más remedio que rebotar. Cuando despertó, eran las 10 de la mañana y había 5 llamadas perdidas de Pablo. Los mensajes la revolvieron el estómago. Recoge tus cosas y busca otro sitio. Victoria se queda. No hagas dramas. Piensa en el bebé. Vuelve cuando se te pase el berrinche. Inés apareció con café y una sonrisa que no presagiaba nada bueno para Pablo. Carmen Morales te puede atender hoy a las 3. Lleva todos los documentos que tengas. Escrituras, cuentas bancarias, facturas, todo. Y por supuesto, ese sobre que te dio Carlos. A las 3 en punto, Gabriela estaba sentada frente a Carmen Morales en un despacho de la calle Serrano. Carmen era una mujer de 45 años. Cabello gris perfectamente cortado, traje sastre impecable y una mirada que parecía ver a través de las mentiras. Escuchó toda la historia sin interrumpir, tomando notas precisas. Cuando Gabriela terminó, Carmen extendió la mano. Los documentos. Durante la siguiente hora, Carmen revisó cada papel con la minuciosidad de un cirujano. De repente, sus ojos se iluminaron. Gabriela, ¿tú sabías que el ático está a tu nombre? ¿Cómo? No, está a nombre de los dos. No, mira esto. Carmen señaló la escritura original. El piso fue comprado íntegramente con tu herencia, antes del matrimonio, y está registrado en un fideicomiso revocable solo a tu nombre. Pablo nunca fue cotitular. Lo que él tiene ahí es mera permisión de residencia. Gabriela parpadeó, tratando de procesar la información. Eso significa que es tu casa, y que puedes echarlo cuando quieras. Carmen sonrió por primera vez. Pero vamos a hacer algo mejor. Vamos a usar la ley para que sea él quien se vaya con el rabo entre las piernas. Carmen continuó revisando los documentos que Carlos había guardado, y después, los extractos bancarios. Su sonrisa se hizo más amplia. Tenemos más oro aquí. Mira estas transacciones. Hoteles, joyas, viajes, cenas, todo pagado desde vuestras cuentas conjuntas
y destinado claramente a Victoria. Esto se llama disipación del patrimonio matrimonial. Durante las siguientes 2 horas, Carmen preparó una estrategia legal que iba a cambiar todo. Cuando terminó de explicársela, Gabriela ya no lloraba. Por primera vez en días, sonrió. Una sonrisa que Pablo y Victoria no habían visto venir. Una sonrisa que significaba guerra. Carmen Morales trabajó toda la noche como una máquina de guerra legal. A las 8 de la mañana siguiente, mientras Pablo probablemente desayunaba con Victoria en su cama, ya tenía 4 demandas preparadas para presentar en el juzgado. Gabriela, vamos a golpear duro y rápido, explicó Carmen por teléfono. Hoy mismo presento uso exclusivo del domicilio conyugal para la gestante, orden de alejamiento por violencia psicológica, medidas urgentes de protección económica y el plato fuerte, restitución por disipación del patrimonio matrimonial. A las 10 de la mañana, Carmen entró en el juzgado de primera instancia de Madrid con una carpeta que pesaba como una lápida. Los funcionarios conocían su reputación. Cuando Carmen Morales llegaba con esa mirada, alguien iba a sufrir. Mientras tanto, Pablo estaba en su oficina de la Torre Picasso, riéndose con Victoria de los mensajes histéricos que había enviado Gabriela la noche anterior. ¿Viste cómo salió corriendo? Victoria se acomodó en el escritorio de Pablo cruzando las piernas. Parecía un fantasma. Las embarazadas son muy dramáticas. Pablo la besó en el cuello. Se le pasará. Siempre vuelven. El teléfono de Pablo sonó. Su abogado de confianza, Álvaro Mendoza. Pablo, tenemos un problema. Una abogada llamada Carmen Morales acaba de presentar 4 demandas contra ti, y una de ellas es complicada. La sonrisa de Pablo se desvaneció. ¿Complicada cómo? El ático. Pablo, ¿tú sabías que la escritura está solo a nombre de Gabriela? En fideicomiso revocable. Tú nunca fuiste propietario. El silencio se extendió. Victoria lo miraba con curiosidad, pero Pablo había palidecido. Eso es imposible. Yo pago las cuotas, no importa lo que pagues. Legalmente, es su casa. Y ahora pide tu expulsión inmediata por uso indebido del domicilio conyugal. Además, tiene una orden de alejamiento temporal y, Pablo, esto es lo peor, te acusa de disipación del patrimonio matrimonial. Tienen extractos bancarios de todos los gastos con Victoria. Pablo se irguió, furioso. Que se vaya a la mierda. Yo soy Pablo Jiménez. Nadie me echa de mi casa. Pablo, escúchame bien. No es tu casa. Nunca lo fue. La audiencia se fijó para el viernes a las 9 de la mañana. Pablo llegó con Álvaro y Victoria, que insistió en acompañarlo para dar apoyo moral. Llevaba un blazer blanco inmaculado y una sonrisa de suficiencia. En el pasillo, mientras esperaban, Pablo no pudo resistirse. ¿Lista para ver cómo se derrumba la incubadora?, le susurró a Victoria, lo suficientemente alto para que otros lo oyeran. Victoria soltó una risita. Pobrecita, ¿crees que pedirá perdón? Cuando entraron a la sala, Gabriela ya estaba sentada junto a Carmen. Vestía un traje azul marino, el cabello recogido y por primera vez en días parecía serena. No los miró, ni siquiera cuando Pablo carraspeó teatralmente para llamar su atención. El juez Martínez entró, un hombre de 60 años, serio, que pidió objetividad desde el primer minuto. Álvaro comenzó su alegato tratando de pintar a Gabriela como emocionalmente inestable, dramática y vengativa por los cambios hormonales del embarazo. Carmen Morales no cambió de expresión. Esperó pacientemente. Cuando le tocó hablar, se levantó con calma y encendió el proyector. Señoría, mi cliente solo pide 2 cosas: paz para gestar en su propia casa y que se respete la ley. La primera diapositiva apareció en pantalla. La escritura original del ático. Título: Fideicomiso revocable. Gabriela Jiménez. López. Pablo se removió en su asiento. Victoria dejó de sonreír. Como puede ver, señoría, el inmueble fue adquirido íntegramente con la herencia de mi cliente, antes del matrimonio, y registrado en su fideicomiso personal. El señor Jiménez nunca fue cotitular. Segunda diapositiva. Transferencia bancaria de 850.000 euros del fondo de herencia directamente al notario. La compra se realizó con fondos privativos de la demandante, sin aportación económica del demandado. Pablo susurró algo furioso a su abogado. El juez lo miró con severidad. Carmen continuó, implacable. Ahora,
Los informes médicos. Tercera diapositiva. Reportes del obstetra de Gabriela. Riesgo de preeclampsia exacerbado por estrés emocional severo. El médico especialista recomienda ambiente tranquilo y ausencia de factores de tensión para preservar la salud materna y fetal. Victoria se había puesto pálida. Pablo apretaba los puños. Y finalmente, señoría, la prueba de la disipación sistemática del patrimonio conyugal. En pantalla aparecieron extractos bancarios con líneas resaltadas. Hotel Ritz, 1.200 euros. Joyería Tous, 3.400 euros. Viaje a Ibiza, 5.600 euros. Restaurante Diverso, 890 euros. Todos los gastos posteriores a enero, todos cargados a cuentas conjuntas. Además, tenemos esto. Carmen mostró las imágenes de las cámaras del edificio. Victoria entrando al ático a las 23:47, saliendo a las 6:23. Fechas y horas marcadas durante meses. Y por último, los correos electrónicos donde el señor Jiménez amenaza al personal del edificio para ocultar la presencia de la señorita Sánchez en el domicilio conyugal. Los emails aparecieron en pantalla. Las amenazas de despido a Carlos por cualquier mención sobre Victoria. El juez se inclinó hacia adelante leyendo con atención. Pablo intentó levantarse. Señoría, yo pago todas las facturas de esa casa. Yo mantengo a esa mujer. Siéntese, señor Jiménez, ordenó el juez con voz cortante. Hablará cuando se le pregunte. Carmen cerró su argumentación sin elevar la voz. Señoría, mi cliente no pide venganza, solo pide lo que ya es suyo por derecho, su casa, su tranquilidad y el respeto que merece como mujer embarazada. El resto son las consecuencias naturales de convertir el hogar conyugal en un motel corporativo. El silencio en la sala era sepulcral. El juez hizo 2 preguntas directas a Pablo sobre los gastos. Su respuesta fue un error fatal. Yo pago lo que me da la gana. ¿Cuál es el problema? La sentencia llegó como un martillazo. Uso exclusivo del domicilio para la demandante con efecto inmediato. Orden de alejamiento del demandado y la señorita Sánchez. Prohibición de acercarse a consultas médicas. Restitución íntegra por disipación con plazo de 30 días. Bloqueo provisional de tarjetas conjuntas. Pablo se levantó de un salto. Esto es ridículo. No pueden echarme de mi propia casa. El juez lo miró con frialdad. Señor Jiménez, no es su casa. Nunca lo fue. Y este tribunal no legitima transformar el hogar de una embarazada en un prostíbulo de lujo. Victoria salió corriendo de la sala. El rizo había muerto. El lunes a las 10 de la mañana, Pablo estaba en el ático preparando café cuando sonó el timbre. Victoria salió del baño envuelta en la bata de seda de Gabriela, el pelo húmedo cayendo sobre los hombros. ¿Quién puede ser a esta hora?, preguntó acercándose a Pablo por detrás y abrazándolo. Pablo abrió la puerta esperando ver al portero o algún repartidor. En su lugar, se encontró con un hombre de mediana edad, traje gris, carpeta bajo el brazo, y una placa que lo identificaba como oficial de justicia. Buenos días, señor Jiménez. Soy el oficial Ruiz. Vengo a ejecutar la orden judicial de desalojo y entrega del inmueble a su legítima propietaria. La sonrisa de Pablo se borró de golpe. Disculpe, tiene 1 hora para recoger sus pertenencias personales y abandonar el domicilio. La señorita que lo acompaña debe marcharse inmediatamente. Victoria apareció en el pasillo, todavía en bata. ¿Qué está pasando? El oficial la miró con profesionalidad fría. Señorita, según la orden judicial, usted tiene prohibido el acceso a este inmueble. Debe vestirse y marcharse ahora mismo. Esto es ridículo. Pablo se irguió, intentando usar su tono de autoridad empresarial. Yo vivo aquí. Pago las facturas de esta casa. El oficial sacó los papeles de la carpeta. Señor Jiménez, según la escritura registral que obra en autos, usted nunca ha sido propietario de este inmueble. Ha residido aquí por tolerancia de la verdadera propietaria, la señora Gabriela Jiménez, quien ahora revoca dicha autorización. Victoria retrocedió hacia el dormitorio pálida. Pablo, haz algo. ¿Y usted, señorita? El oficial se dirigió a Victoria. Tiene una orden de alejamiento. No puede estar a menos de 500 metros de la señora Jiménez ni de este domicilio. Pablo sacó el teléfono marcando furioso. Álvaro, ven inmediatamente. Están echándome de mi casa. Mientras esperaba, Pablo intentó negociar con el oficial. Mire, esto debe ser un error. Yo mantengo a mi mujer. Pago todos los gastos. Señor Jiménez, la ley es clara.
El mantenimiento no genera derechos de propiedad. La señora Jiménez está embarazada de 7 meses y tiene derecho prioritario al uso del domicilio conyugal, que además es de su propiedad exclusiva. Victoria salió del dormitorio vestida apresuradamente, con lágrimas de rabia en los ojos. Esto no puede estar pasando. En ese momento el ascensor se abrió y apareció Álvaro Mendoza, el abogado de Pablo, acompañado de un segundo oficial. Pablo, lo siento. He revisado toda la documentación y la orden es inapelable, murmuró Álvaro. El inmueble está registrado en fideicomiso exclusivo de Gabriela desde antes del matrimonio. Pero yo he invertido dinero aquí. Las reformas, los muebles. Las mejoras realizadas en propiedad ajena no generan derechos reales, explicó el segundo oficial. Pueden ser reclamadas por vía civil, pero no impiden el desalojo. Victoria intentó volver al dormitorio. Voy a por mis cosas. No, señorita, la detuvo el oficial Ruiz. Usted no puede acceder. Su presencia aquí ya constituye quebrantamiento de la orden de alejamiento. ¿Qué? Pero mis joyas están ahí. Mi ropa. Cualquier pertenencia suya será inventariada y puesta a su disposición en otro lugar. Ahora debe abandonar el edificio. Pablo observó la escena con creciente humillación. Los vecinos empezaban a asomarse por las puertas, atraídos por las voces. La señora del Pino del 7 los miraba desde el descansillo con curiosidad morbosa. 1 hora, señor Jiménez, repitió el oficial consultando su reloj. Solo pertenencias personales. Documentos, ropa, objetos de valor sentimental, los muebles y electrodomésticos permanecen. Pablo entró al dormitorio como un autómata. Todo seguía tal como lo habían dejado. La cama deshecha, las copas de champán en la mesilla, la ropa de Victoria tirada por el suelo. Pero ahora parecía diferente, sucio, vergonzoso. Comenzó a meter ropa en una maleta, furioso, mientras Victoria lloraba en el pasillo. Pablo, haz algo. No puedes dejar que me traten así. Pero Pablo ya no la miraba. La realidad empezaba a golpearlo. No solo había perdido a Gabriela, sino que había perdido su hogar, y todo por una aventura que ahora le parecía patéticamente vacía. Cuando salió del dormitorio con la maleta, Victoria ya no estaba. Había bajado con el segundo oficial, escoltada como una delincuente. En el salón, Pablo se detuvo ante el gran ventanal que daba al retiro. Había desayunado ahí miles de mañanas. Había cerrado negocios millonarios por teléfono en ese sofá. Había soñado con ver crecer a su hijo en esa terraza. Tiempo agotado, señor Jiménez, anunció el oficial Ruiz. Pablo caminó hacia la puerta, arrastrando la maleta. En el umbral se giró para mirar una última vez el ático que había considerado suyo durante 4 años. Cuando mi mujer entre en razón, señor Jiménez, lo interrumpió el oficial con tono firme. La señora Gabriela Jiménez ya ha entrado en razón. Por eso estamos aquí. El ascensor bajó en silencio. En portería, Carlos fingía revisar unos papeles, pero Pablo notó la sonrisa contenida en su rostro. Carlos, le dijo al pasar, espero que sepas que esto va a tener consecuencias. Carlos levantó la vista con calma. Señor Pablo, las consecuencias ya están aquí, y la señora Gabriela sigue siendo mi jefa. Usted ya no vive aquí. En la calle, Victoria lo esperaba junto a un taxi, hecha un mar de lágrimas. ¿Dónde vamos a ir?, sollozó. Pablo miró hacia arriba, hacia las ventanas del ático que habían sido su reino. En una de ellas, creyó ver una sombra moviéndose. Gabriela había vuelto a casa. Su casa, la casa que nunca había dejado de ser suya. Y Pablo, por primera vez en su vida, no tenía respuesta a la pregunta de Victoria. No sabía dónde iban a ir. Solo sabía que ya no importaba lo que él quisiera. La ley había hablado. Gabriela subió en el ascensor por primera vez en 5 días, acompañada de Inés y Carmen. Llevaba las llaves en la mano, pero ya no las necesitaba. El oficial Ruiz le había entregado el acta de entrega del inmueble. Oficialmente, legalmente, indiscutiblemente, estaba en su casa. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, respiró profundamente. El aire olía diferente, limpio, libre. ¿Estás segura de que quieres entrar sola?, preguntó Inés apretando su mano. Necesito hacerlo, murmuró Gabriela acariciando su vientre. Necesitamos hacerlo. Carmen le dio un sobre grueso. El informe de daños del oficial. Pablo rompió 2 copas al salir y tiró la ropa de Victoria por toda la habitación. Todo está documentado para la reclamación.
Gabriela abrió la puerta y entró. El silencio la envolvió como un abrazo. Sus pasos resonaron en el suelo de mármol, mientras recorría cada habitación, reconociendo su hogar. En el salón, todo estaba exactamente igual, excepto por una mancha de vino tinto en el sofá que no estaba antes. Llegó al dormitorio principal y se detuvo en el umbral. La cama estaba deshecha, con sábanas revueltas que olían a perfume barato. En el suelo había ropa interior de encaje negro que definitivamente no era suya, pero lo que más la golpeó fue ver el verso de su bebé. Las copas de champán seguían dentro, junto con una botella vacía y preservativos usados. «Hijos de puta», susurró, y por primera vez en días no fue dolor lo que sintió. Fue furia, furia limpia, furia justa. Llamó a Inés. «Trae guantes de goma y bolsas de basura». Muchas bolsas de basura. Durante las siguientes 3 horas, Gabriela e Inés trabajaron metódicamente. Cada sábana, cada almohada, cada prenda que había tocado Victoria fue a la basura. Gabriela no quería lavar esa ropa. Quería borrar cualquier rastro de la traición. Carmen llegó a las 4 con un cerrajero. «Vamos a cambiar todas las cerraduras. Pablo ya no tiene derecho a entrar, pero mejor prevenir». Mientras el cerrajero trabajaba, Carmen mostró a Gabriela el siguiente paquete de documentos. «Pablo tiene 30 días para devolver cada euro gastado en Victoria. He calculado el total, 47.300 euros en 6 meses. Si no paga, embargaremos sus cuentas. ¿Puede hacer eso?» «Gabriela, la disipación del patrimonio matrimonial es muy seria. El juez fue claro. Restitución íntegra con intereses de demora. Si Pablo no paga voluntariamente, lo haremos por la vía ejecutiva». El teléfono de Gabriela sonó. Número desconocido. «Diga». «Gaby, soy yo». La voz de Pablo sonaba diferente, pequeña, derrotada. «No me llames Gaby, y no deberías estar llamándome. Tienes una orden de alejamiento. Por favor, escúchame, esto se ha ido de las manos. Podemos arreglarlo». «¿Arreglar qué, Pablo? ¿El hecho de que convirtierais mi casa en un burdel? ¿Que usarais el verso de nuestro hijo como barra libre?» Silencio al otro lado. «No sabía que encontrarías». «¿Que encontraría qué? ¿Los preservativos en la cuna? ¿La ropa interior de tu puta tirada por toda mi habitación?» «Gabriela, por favor. ¿Dónde está Victoria ahora, Pablo? ¿También te está consolando?» Más silencio. Después, Pablo murmuró. «Victoria. Victoria no me coge el teléfono». A Gabriela se le escapó una risa amarga. «Vaya, qué sorpresa». La aventurera se marchó cuando las cosas se pusieron difíciles. «Gabriela, lo siento mucho. Podemos ir a terapia, podemos...» «Pablo, escúchame bien. Lo nuestro se acabó el día que me dijiste cierra al salir mientras ella llevaba puesta mi bata. No hay terapia que arregle eso. No hay perdón que cure eso. Pero el bebé es mío. Y crecerá sabiendo que su madre tuvo la dignidad de no permitir que la humillaran en su propia casa». Carmen le hizo señas. Tenía otro teléfono en la mano. «Pablo, tengo que dejarte. Mi abogada me está llamando». «¿Abogada? Gabriela, por favor, no...» Colgó. Carmen sonrió. Era una mentira piadosa. «Pero mira esto». Le mostró la pantalla de su móvil. Un mensaje de WhatsApp de un número que no conocía. «Hola, soy Victoria. ¿Podríamos hablar? Hay cosas que Pablo no te ha contado sobre nuestra relación. Creo que deberías saberlas». Gabriela y Carmen se miraron. «¿Qué opinas?», preguntó Gabriela. «Creo que cuando las ratas abandonan el barco, a veces se llevan información valiosa», sonrió Carmen. «¿Quieres saber qué más secretos tiene tu marido?». Esa noche, Gabriela durmió en su cama por primera vez en una semana. Había comprado sábanas nuevas. Había limpiado cada superficie. Había llenado la casa de flores frescas. En el verso, en lugar de botellas y preservativos, había colgado un móvil de estrellitas que había comprado esa misma tarde. Su hijo iba a nacer en una casa limpia, en un hogar donde su madre era respetada, en un lugar donde el amor no se compartía con cualquiera que pasara por ahí. Antes de quedarse dormida, miró el mensaje de Victoria otra vez. Decidió que sí quería saber qué otros secretos guardaba Pablo. Después de todo, si había sido capaz de mentirle sobre Victoria durante meses, ¿qué otras mentiras habría? Era hora de descubrirlo todo. Era hora de que Pablo pagara por completo. Y algo le decía que Victoria estaba a punto de convertirse en su mejor aliada para conseguirlo.
Gabriela citó a Victoria en una cafetería discreta de Malasaña a las 11 de la mañana. Carmen insistió en acompañarla, sentándose en una mesa cercana, grabadora oculta en el bolso. Victoria llegó 10 minutos tarde, con gafas de sol y una bufanda que le cubría media cara. Ya no era la mujer segura que se paseaba por el ático en bata de seda. Parecía una fugitiva. Se sentó frente a Gabriela sin quitarse las gafas. «Gracias por venir», murmuró. «Sé que tienes motivos para odiarme». «No te odio, Victoria», respondió Gabriela con calma. «Te desprecio, que es diferente». Victoria se encogió. «Mira, sé que lo que hice estuvo mal, pero hay cosas que no sabes sobre Pablo. Cosas que tú mereces saber. Te escucho». Victoria miró alrededor nerviosa y se inclinó hacia adelante. «Para empezar, yo no fui la primera. Pablo ha tenido aventuras durante todo vuestro matrimonio. Yo solo fui la más duradera». Gabriela sintió un puñetazo en el estómago, pero mantuvo la compostura. «¿Tienes pruebas?» Victoria sacó su móvil y comenzó a mostrarle capturas de pantalla. «Mira estos mensajes. Pablo hablando de la rubia de contabilidad en 2019. Y aquí, la camarera del hotel de Barcelona en 2020. Y esta, la clienta del despacho, en 2021. Gabriela revisó los mensajes. Pablo describía sus aventuras con detalle obsceno, burlándose de la ingenuidad de su esposa. «Mi mujer no sospecha nada. Está demasiado ocupada decorando la casa para pensar que me follo a otras. Gabriela cree que trabajo hasta tarde. Si supiera que trabajar hasta tarde significa tirarse a la secretaria nueva». «¿Por qué me enseñas esto?», preguntó Gabriela con la voz temblorosa. «Porque Pablo me ha dejado tirada. Después del juicio me dijo que todo era culpa mía, que yo lo había seducido y manipulado, que si no fuera por mí, seguiría casado contigo». Victoria se quitó las gafas. Tenía los ojos hinchados de llorar. «Me echó la culpa de todo, Gabriela, como si él no hubiera sido quien me persiguió durante meses, como si no hubiera sido él quien me prometió que iba a dejarte después del parto». «¿Te prometió que iba a dejarme?» «Constantemente. Decía que solo esperaba a que nacieras el niño para pedirte el divorcio, que yo era su verdadero amor y que tú eras solo la madre de sus hijos». Gabriela sintió náuseas, pero siguió escuchando. «Hay más», continuó Victoria. «Pablo tiene cuentas en paraísos fiscales que tú no conoces. En Panamá, en las Islas Caimán. Lleva años desviando dinero de la empresa familiar». «¿Qué empresa familiar? ¿No lo sabías? La constructora Jiménez era de tu suegro. Cuando murió, Pablo heredó el 60%, pero tu cuñado Rodrigo tiene el 40% restante. Pablo lleva 2 años falsificando facturas y desviando fondos a sus cuentas personales en el extranjero». Victoria siguió mostrando evidencias en su teléfono. «Rodrigo no lo sabe. Pablo me pidió que llevara una doble contabilidad cuando empecé a trabajar para él. Creía que era para evadir impuestos, pero en realidad estaba robando a su propio hermano. ¿Tienes documentos? Tengo copias de todo. Facturas falsas, transferencias, estados de cuenta. Pablo me hizo su cómplice sin que yo me diera cuenta completamente del alcance». Victoria sacó una memoria USB de su bolso. «Aquí está todo. 3 años de fraude contable. Rodrigo podría denunciarlo, y Pablo iría a la cárcel». «¿Por qué haces esto?». Victoria la miró con amargura. «Porque Pablo me usó, igual que te usó a ti. Me hizo creer que era especial, que éramos almas gemelas, que íbamos a estar juntos para siempre, y en cuanto las cosas se pusieron difíciles, me tiró como a un Kleenex usado. ¿Dónde está ahora?». «En un hotel barato cerca de Atocha. Ha intentado llamarme 50 veces, pero no le cojo el teléfono. Ayer vino a mi apartamento borracho, gritando que era culpa mía que hubiera perdido su casa». Victoria se inclinó más hacia Gabriela. «Hay algo más que debes saber. Pablo tiene otra cuenta bancaria secreta donde guarda dinero para emergencias. Casi 200.000 euros que ha ido acumulando durante años. Dinero que técnicamente es patrimonio matrimonial, pero que mantiene oculto». Gabriela procesó toda la información. Su marido no solo la había engañado, sino que había sido un mentiroso y un ladrón durante todo su matrimonio. «¿Qué quieres a cambio de esta información?». «Nada», murmuró Victoria. «Solo que Pablo pague por habernos mentido a las dos. Yo perdí mi trabajo, mi reputación, mi dignidad, por un hombre que me prometió la luna y me dejó en la calle». Victoria se levantó. «Usa esa información como quieras. Pablo se merece lo que le pase». Cuando se marchó,
Carmen se acercó a la mesa de Gabriela. ¿Has oído todo eso? Cada palabra. Y está grabado. Gabriela miraba la memoria USB como si fuera una bomba atómica. Carmen, con esto podemos destruirlo completamente. No solo podemos, sonrió Carmen. Vamos a hacerlo. Pablo ha jugado sucio durante años. Es hora de que aprenda que las mentiras tienen consecuencias. Gabriela acarició su vientre. Mi hijo no va a crecer con un padre ladrón y mentiroso. Si Pablo quiere ser parte de su vida, va a tener que ganárselo desde cero. Y esta vez, iba a ser ella quien pusiera las reglas. Todas las reglas. Carmen trabajó toda la noche revisando la memoria USB de Victoria. A las 8 de la mañana llamó a Gabriela con la voz cargada de satisfacción. Gabriela, esto es una mina de oro. Pablo no va a salir de esta. Se reunieron en el despacho a las 9. Carmen había preparado 3 carpetas diferentes, cada una más explosiva que la anterior. Carpeta número 1. Fraude contra Rodrigo Jiménez. 3 años de facturas falsas, desvío de fondos, apropiación indebida. Estamos hablando de casi 800.000 euros robados a la empresa familiar. Carpeta número 2. Evasión fiscal. Las cuentas en Panamá y Caimán suman 1.2 millones de euros no declarados a Hacienda. Es delito fiscal, con pena de cárcel. Carpeta número 3. Ocultación de patrimonio matrimonial. Los 200.000 euros en la cuenta secreta, más los fondos offshore, son bienes gananciales que ha mantenido ocultos durante el matrimonio. Gabriela sintió vértigo. ¿Qué podemos hacer con todo esto? Podemos acabar con él, sonrió Carmen. Pero vamos a ser estratégicas. Primero, llamamos a Rodrigo. Rodrigo Jiménez llegó al despacho a las 11, intrigado por la llamada urgente de la abogada de su cuñada. Era un hombre de 38 años, más serio que Pablo, que había estado alejado de su hermano desde hacía meses por diferencias en la gestión de la empresa. Carmen le mostró la documentación sin preámbulos. Rodrigo, su hermano lleva 3 años robándole. Rodrigo revisó las facturas falsas, los extractos bancarios, las transferencias a cuentas personales. Su rostro se fue endureciendo página tras página. Este cabrón, murmuró. Sabía que algo pasaba. Los números no cuadraban, pero Pablo siempre tenía explicaciones. Aquí tiene las pruebas. Victoria Sánchez llevaba la contabilidad paralela por orden de Pablo. Ella está dispuesta a testificar. ¿Cuánto me ha robado? Hasta ahora, 847.000 euros documentados. Rodrigo se levantó, furioso. Voy a matarlo. No hace falta, intervino Gabriela. La justicia se va a encargar de él. Rodrigo la miró con sorpresa. Gabriela, yo sabía que Pablo era un mujeriego, pero no sabía que fuera un ladrón. Lo siento mucho por todo lo que te ha hecho pasar. Gracias, Rodrigo. Pero ahora necesito que me ayudes a asegurarme de que Pablo pague por todo. Carmen extendió unos documentos. Rodrigo, puede presentar una denuncia penal por apropiación indebida y una demanda civil por daños. Con esta documentación, la condena está garantizada. ¿Cuántos años de cárcel puede caer? Entre 3 y 5 años. Y tendrá que devolver todo lo robado con intereses. Rodrigo firmó los documentos sin dudarlo. Mi padre se revolvería en su tumba si supiera que Pablo ha destruido la empresa que él construyó. Haced lo que tengáis que hacer. A las 2 de la tarde, Carmen había presentado 3 denuncias simultáneas. Denuncia penal de Rodrigo por apropiación indebida y falsificación de documentos. Denuncia de Hacienda por evasión fiscal y blanqueo de capitales. Ampliación de la demanda de divorcio por ocultación de patrimonio matrimonial. A las 3:30, Pablo recibió las primeras notificaciones en el hotel barato donde se alojaba. Su abogado, Álvaro, lo llamó inmediatamente. Pablo, esto es una catástrofe. Tienes 3 procesos penales abiertos. ¿Es cierto que tienes cuentas en paraísos fiscales? Pablo se desplomó en la cama del hotel. ¿Cómo se han enterado? ¿Es cierto o no? Álvaro, necesito que arregles esto. Pablo, ¿has estado robando a tu hermano? ¿Has estado evadiendo impuestos? Silencio. Pablo, yo no puedo defenderte de esto. Es indefendible. Lo que necesitas ahora no es un abogado matrimonialista. Necesitas un penalista especializado en delitos económicos. ¿Qué va a pasar? Van a embargarte todas las cuentas. Van a pedirte prisión provisional. Y Rodrigo va a quitarte tu participación en la empresa. Pablo, tu vida tal como la conoces se ha acabado. A las 5 de la tarde, la policía judicial se presentó en la empresa Jiménez
con una orden de registro. Pablo llegó corriendo desde el hotel, encontrándose con una escena humillante. Agentes llevándose cajas de documentos mientras sus empleados lo miraban con curiosidad y desprecio. Rodrigo estaba en la puerta, supervisando el registro. «Hola, hermano», le dijo con frialdad. Bonita manera de honrar la memoria de papá. «Rodrigo, esto es un malentendido». «¿Un malentendido?» «Pablo, tengo facturas falsas con tu firma. Tengo transferencias a tus cuentas personales. Tengo correos tuyos dando órdenes de falsificar la contabilidad». Pablo intentó acercarse, pero Rodrigo retrocedió. «No te acerques, a partir de hoy estás suspendido de la empresa, y voy a hacer todo lo posible para que vayas a la cárcel. Soy tu hermano. Eras mi hermano. Los ladrones no son familia». Pablo vio cómo se llevaban su ordenador, sus archivos, su reputación. Los empleados que antes lo saludaban con respeto, ahora lo miraban como a un delincuente. En la calle, los periodistas ya habían llegado. Alguien había filtrado la noticia. Empresario investigado por fraude familiar y evasión fiscal. Pablo se tapó la cara con las manos y corrió hacia su coche, perseguido por cámaras y preguntas que no sabía cómo responder. De vuelta en el hotel, se sentó en la cama mirando las notificaciones judiciales. En 3 días había perdido su casa, su empresa, su hermano, su reputación y su libertad. Todo por una aventura que había durado 6 meses con una mujer que ahora lo había traicionado. Pablo lloró por primera vez en años, pero ya era demasiado tarde. Las consecuencias habían llegado para quedarse. La noticia explotó en los medios como una bomba. El empresario que robó a su hermano mientras engañaba a su esposa embarazada se convirtió en trending topic en Twitter durante 3 días consecutivos. Gabriela desayunaba tranquilamente en su ático, cuando Inés llegó con todos los periódicos de Madrid. «Tienes que ver esto», dijo, extendiendo El País sobre la mesa. En portada, una foto de Pablo saliendo del juzgado con la cabeza gacha, perseguido por periodistas. El titular era demoledor. El doble fraude de Pablo Jiménez. Robó 800,000 euros a su hermano mientras humillaba a su esposa embarazada. La noticia incluía detalles que hicieron sonrojar a Gabriela. Cómo había encontrado a Pablo con su amante en la cuna del bebé, cómo la habían echado de su propia casa, cómo Victoria había llevado la contabilidad fraudulenta. «Carmen ha hecho un trabajo excelente con la prensa», murmuró Inés. «Eres la heroína de la historia, y Pablo es el villano absoluto». El teléfono de Gabriela no paraba de sonar. Llamadas de programas de televisión, revistas, periodistas queriendo entrevistarla. Carmen había preparado un comunicado oficial. La señora Jiménez prefiere mantener su privacidad durante el embarazo, pero agradece el apoyo recibido y confía en que la justicia siga su curso. Mientras tanto, Pablo vivía su particular infierno. El hotel donde se alojaba estaba sitiado por periodistas. No podía salir sin que le metieran cámaras en la cara y micrófonos preguntando: ¿es cierto que utilizó la cuna de su hijo para sus encuentros sexuales? ¿Cómo se siente sabiendo que su esposa embarazada lo perdió todo por sus mentiras? Sus antiguos amigos le daban con la puerta en las narices. Llamó a su socio del club de golf. «Jorge, necesito quedar contigo». «Pablo, lo siento, pero no puedo. Mi mujer me ha prohibido verte. Dice que lo que le hiciste a Gabriela es imperdonable». «Imperdonable. Solo fue una aventura. Una aventura en la que usasteis la habitación de vuestro hijo como nido de amor, Pablo. Eso no es una aventura, es una perversión». Y colgó. Pablo intentó con otros contactos. Misma respuesta. La élite empresarial madrileña lo había expulsado de su círculo. Ya no era Pablo Jiménez, el exitoso constructor. Era Pablo Jiménez, el ladrón que había robado a su hermano y humillado a su esposa embarazada. Victoria tampoco estaba mejor. Había perdido su trabajo cuando la empresa de Pablo fue intervenida. Su casero la había echado del apartamento porque los periodistas no paraban de molestar a los vecinos. Tuvo que mudarse con su madre a un piso de 50 metros cuadrados en Vallecas. Su madre, Dolores, no le dirigía la palabra. «Te dije que ese hombre estaba casado», le repetía mientras fregaba los platos con violencia. «Te dije que no podía salir nada bueno de ahí. Mamá, él me dijo que se iba a divorciar». «¿Y tú te lo creíste? ¿Sabías que la mujer estaba embarazada? ¿Sabías que había utilizado la habitación del bebé para vuestras guarrerías?» Victoria se encerró en su antigua habitación, la misma donde había vivido hasta los 25 años.
En las paredes todavía estaban los pósters de cuando era adolescente. Había pasado de vivir en un ático de lujo a dormir en una cama individual bajo un póster de los Jonas Brothers. Su hermana Pilar la llamó desde Barcelona. Victoria, ¿has visto las noticias? Sales en toda la prensa nacional. No quiero hablar de eso. ¿Es verdad que usasteis la cuna del bebé para... Pilar, por favor. Victoria, toda la familia está hablando de esto. La tía Mercedes no para de enviar links de noticias al grupo de WhatsApp. Papá está tan avergonzado que se ha borrado de Facebook. Victoria colgó y se tapó con las sábanas. En su móvil tenía 847 mensajes de números desconocidos. La mayoría eran insultos de mujeres indignadas por la historia. Eres una zorra sin escrúpulos. Espero que no puedas dormir nunca más. ¿Cómo fuiste capaz de humillar así a una embarazada? Había perdido todos sus perfiles en redes sociales. Su Instagram, que tenía 15,000 seguidores, había tenido que cerrarlo después de recibir miles de comentarios de odio. Su cuenta de LinkedIn también había desaparecido. No iba a encontrar trabajo en Madrid. Tal vez no iba a encontrar trabajo en ningún sitio. Gabriela, por el contrario, se había convertido en un símbolo. Las redes sociales estaban llenas de mensajes de apoyo. Gabriela Jiménez es un ejemplo de dignidad y fuerza. Una mujer embarazada que no se dejó humillar. Bravo. Ojalá todas las mujeres tuvieran el valor de Gabriela. Llegaron flores de empresarias de toda España, cartas de apoyo de asociaciones de mujeres, invitaciones para dar charlas sobre empoderamiento femenino. Carmen le mostró una encuesta de una revista. ¿Crees que Gabriela Jiménez hizo bien defendiéndose legal y públicamente? Resultado: 94% a favor. Te has convertido en un icono feminista sin pretenderlo. Sonrió Carmen. Las mujeres te ven como alguien que no se dejó pisar. El viernes por la noche Gabriela recibió una llamada inesperada. Era la madre de Pablo, Elena. Gabriela, hija, he visto las noticias. Elena, no llamo a defender a Pablo. Llamo a pedirte disculpas. Lo que mi hijo te ha hecho es imperdonable. Gabriela se sorprendió. Elena siempre había sido fría con ella. He hablado con Rodrigo. Me ha contado todo. Pablo no solo te traicionó a ti, traicionó a toda la familia. Su padre estaría destrozado. Elena, no tienes que disculparte por él. Sí tengo que hacerlo. Ese bebé que llevas es mi nieto. Y quiero que sepas que siempre vas a tener mi apoyo. Pablo ha dejado de ser mi hijo. Tú sigues siendo parte de esta familia. Cuando colgó, Gabriela se dio cuenta de algo. Había ganado mucho más de lo que había perdido. Pablo había perdido todo: casa, trabajo, familia, reputación, libertad. Ella había ganado respeto, admiración y, lo más importante, había recuperado su dignidad. Y eso no tenía precio. El juicio penal contra Pablo Jiménez por apropiación indebida estaba fijado para el martes 15 de octubre. Los medios habían convertido el caso en el acontecimiento judicial del año. Las colas para entrar en la Audiencia Provincial de Madrid comenzaron a las 6 de la mañana. Gabriela llegó a las 9, acompañada de Carmen y de Inés. A las 32 semanas de embarazo, caminaba con dignidad por los pasillos del juzgado, mientras las cámaras la enfocaban con respeto. Llevaba un traje azul marino impecable y el cabello recogido en un moño elegante. Pablo entró por la puerta trasera, esposado, flanqueado por 2 agentes. Había adelgazado 10 kilos, tenía barba descuidada y ojeras profundas. Ya no quedaba nada del empresario arrogante que había humillado a su esposa embarazada. Victoria estaba sentada en la primera fila como testigo principal de la acusación. Evitaba mirar a Pablo. Llevaba un traje gris sobrio y había cortado su melena rubia por los hombros. Parecía una mujer completamente diferente a la que se paseaba en bata de seda por el ático. El fiscal abrió el juicio con una declaración que dejó el silencio sepulcral en la sala. Señorías, el acusado Pablo Jiménez no solo robó 847,000 euros a su propio hermano durante 3 años, también humilló sistemáticamente a su esposa embarazada, convirtiendo el hogar conyugal y la habitación destinada a su futuro hijo en escenario de su adulterio. Este juicio es sobre mucho más que dinero robado. Es sobre la destrucción moral de una familia por la codicia y la crueldad de un hombre sin escrúpulos. Victoria fue la primera en testificar. Su voz tembló al principio, pero se fortaleció conforme avanzaba su declaración. Pablo me pidió que llevara una contabilidad paralela desde mi primer día de trabajo.
Me dijo que era para optimizar impuestos, pero después descubrí que estaba robando a su hermano Rodrigo. ¿Era consciente del alcance del fraude?, preguntó el fiscal. Al principio no, pero cuando empezamos nuestra relación personal, Pablo me confesó que planeaba quedarse con todo el dinero de la empresa. Decía que su hermano era demasiado blando y que él merecía más por llevar la gestión. Pablo se removió en su asiento, pero su abogado le hizo un gesto para que se callara. ¿Le comentó algo sobre su esposa? Victoria respiró profundamente. Constantemente se burlaba de Gabriela. Decía que era ingenua y aburrida, que solo la mantenía por el bebé, pero que después del parto iba a divorciarse para quedarse conmigo. Pablo intentó levantarse. «Eso es mentira. Señor Jiménez, siéntese», ordenó la jueza. «Ya tendrá oportunidad de declarar». Victoria continuó, describiendo cómo Pablo había usado el ático para sus encuentros, cómo había convertido la habitación del bebé en un espacio privado para ellos, y cómo había amenazado al personal del edificio para mantener el secreto. Cuando llegó el turno del abogado de Pablo para el contrainterrogatorio, Victoria no se inmutó. «¿No es cierto que usted sedujo a mi cliente?», preguntó el abogado. «Pablo era mi jefe y un hombre casado con una mujer embarazada. Él tenía toda la responsabilidad y el poder en la relación. Yo era una empleada de 27 años que dependía de él para trabajar. ¿No está testificando por despecho?». «Estoy testificando porque Pablo me convirtió en cómplice de un delito sin que yo fuera completamente consciente, y porque lo que le hizo a Gabriela fue cruel e imperdonable». Pablo la miraba con odio desde el banquillo, pero Victoria no apartó la vista. Rodrigo testificó con frialdad profesional, presentando todos los documentos que demostraban el fraude sistemático. Su dolor como hermano traicionado era palpable. ¿Confiaba en su hermano? Ciegamente. Nuestro padre le dejó la gestión porque creía que Pablo era más hábil para los negocios. Nunca imaginé que me estaría robando mientras yo trabajaba 12 horas al día para sacar adelante la empresa familiar. ¿Qué daño ha causado este fraude a la empresa? Casi nos lleva a la quiebra. He tenido que despedir a 15 empleados y vender propiedades para cubrir las deudas que Pablo creó con sus desfalcos. El momento más devastador llegó cuando Gabriela subió al estrado. La sala estaba en silencio absoluto. Su voz era clara y firme. ¿Cómo descubrió la infidelidad de su marido? Volví temprano de una consulta médica y los encontré en nuestra cama. Victoria llevaba puesta mi bata de luna de miel. En la cuna de mi bebé había copas de champán y preservativos usados. Un murmullo de indignación recorrió la sala. Pablo hundió la cabeza entre las manos. ¿Qué le dijo su marido cuando lo descubrió? Gabriela miró directamente a Pablo. Me dijo que me había convertido en una incubadora y que Victoria era suya ahora. Después me señaló la puerta y me dijo, «Cierra al salir». ¿Cómo se sintió? Como si hubiera muerto. Llevaba 7 meses creando vida dentro de mí, y él la convirtió en una humillación. Convertir la habitación de nuestro hijo en escenario de adulterio fue indescriptible. Pablo finalmente declaró en su defensa. Intentó culpar a Victoria de seducirlo y a los malos consejos que había recibido sobre las finanzas de la empresa. Su testimonio fue desastroso. ¿Se arrepiente de sus acciones?, preguntó la jueza. Pablo vaciló. Me arrepiento de haber sido descubierto. El silencio fue ensordecedor. Incluso su propio abogado se cubrió el rostro con las manos. ¿Eso es todo?, insistió la jueza. Lo que hice con Victoria fue un error, pero Gabriela está exagerando la situación. Las mujeres embarazadas son muy dramáticas. No pudo terminar la frase. Los murmullos de indignación en la sala fueron tan fuertes que la jueza tuvo que pedir orden. La sentencia llegó 2 semanas después. Pablo fue condenado a 4 años de prisión por apropiación indebida, falsificación de documentos y administración desleal. Además, debía restituir los 847.000 euros robados más intereses y pagar una multa de 200.000 euros adicionales. Cuando leyeron el veredicto, Pablo se desplomó en su silla. Victoria cerró los ojos aliviada. Rodrigo suspiró con satisfacción. Gabriela se levantó de su asiento y caminó hacia la salida con la cabeza alta. En la puerta del juzgado, los periodistas la esperaban. ¿Cómo se siente, señora Jiménez? Gabriela se detuvo y miró a las cámaras. Me siento libre, libre de las mentiras, libre de la humillación, libre de un hombre que no merecía el amor que le di. ¿Qué va a pasar ahora? Voy a ser madre.
Voy a criar a mi hijo con dignidad, honestidad y respeto, valores que su padre perdió hace mucho tiempo. Gabriela subió al coche que la esperaba y se alejó del juzgado. Pablo sería trasladado a prisión esa misma tarde. La justicia había hablado, y por una vez, había hablado claro. 6 meses después del juicio, Gabriela mecía suavemente a Diego en sus brazos, mientras observaba el amanecer desde la terraza de su ático. El bebé había nacido sano y hermoso 3 semanas después de la sentencia de Pablo, y cada día que pasaba, se parecía menos a su padre, y más a la nueva versión de sí misma, fuerte, decidida, libre. El apartamento había cambiado completamente. Donde antes había fotos de su matrimonio, ahora colgaban cuadros de colores vibrantes. El dormitorio principal, exorcizado de todos los fantasmas del pasado, era ahora un refugio de paz, decorado en tonos blancos y dorados. La habitación de Diego estaba llena de luz, música suave y el móvil de estrellitas que había colgado el día que recuperó su casa. Carmen llegó puntual a las 10, como cada viernes, para su reunión semanal. Ya no era solo su abogada, se había convertido en su socia comercial. ¿Cómo van los números de la consultoría?, preguntó Carmen acomodándose en el sofá mientras Gabriela preparaba café. El mes pasado facturamos 35,000 euros, sonrió Gabriela. 3 empresas más quieren contratar nuestros servicios de asesoría en protección legal para mujeres ejecutivas. Después del juicio, Gabriela había decidido convertir su experiencia en su profesión. Junto a Carmen habían creado Dignitas Consulting, una empresa especializada en asesorar a mujeres que enfrentaban divorcios complicados, fraudes matrimoniales y situaciones de abuso económico. Su historia la había convertido en un referente, y ahora ayudaba a otras mujeres a no pasar por lo que ella había sufrido. Tenemos 5 casos nuevos esta semana, continuó Carmen. Todas han pedido específicamente trabajar contigo. Tu testimonio en el documental de TV ha sido muy impactante. Gabriela había aceptado participar en un documental sobre violencia económica y psicológica. Su historia, contada con serenidad y dignidad, había inspirado a cientos de mujeres a tomar control de sus vidas. El teléfono sonó. Era Rodrigo. Gabriela, tengo noticias sobre Pablo. Te escucho. Ha perdido la apelación. La sentencia es firme. 4 años sin reducciones. Además, Hacienda le ha embargado las cuentas de Panamá. Va a salir de la cárcel sin un euro. Gabriela sintió nada. Ya no le producía ni satisfacción ni pena. Pablo se había convertido en un capítulo cerrado de su vida. ¿Cómo está la empresa? Recuperándose. Hemos devuelto el dinero a todos los proveedores que Pablo estafó, y el año que viene volveremos a ser rentables. Por cierto, Diego tiene un fideicomiso de 100,000 euros esperándolo cuando cumpla 18 años. Es lo mínimo que puedo hacer después de lo que mi hermano os hizo. Rodrigo, no es necesario. Sí lo es. Diego lleva el apellido Jiménez, pero merece un futuro limpio, sin las manchas de su padre. Esa tarde, mientras Diego dormía su siesta, Gabriela recibió una carta inesperada. El remitente la sorprendió. Victoria Sánchez. Querida Gabriela, sé que no tengo derecho a escribirte, pero necesitaba hacerlo antes de irme de España definitivamente. Me mudo a Londres el próximo mes. He conseguido trabajo en una empresa de contabilidad, con un nombre falso y un pasado inventado. Es la única manera de empezar de nuevo después de lo que hice. No busco tu perdón, porque sé que no lo merezco. Solo quería que supieras que admiro la fuerza que tuviste para defenderte. Durante meses viví en tu casa, usé tus cosas, dormí en tu cama, y nunca me planteé que había una mujer real detrás de todo eso. Una mujer que merecía respeto. Pablo me prometió que tú no sabías nada, que erais como hermanos, que el matrimonio estaba acabado. Fueron mentiras, pero yo quise creérmelas porque me convenían. He perdido mi familia, mis amigos, mi reputación, mi país. Es lo que merecía. Pero tú has ganado algo que vale más que todo eso. El respeto de todas las mujeres que te ven como un ejemplo. Ojalá tu hijo crezca sabiendo lo valiente que es su madre. Victoria PD. He donado los 15,000 euros que Pablo me dio en joyas a una fundación para mujeres maltratadas. En tu nombre. Gabriela leyó la carta 2 veces y después la guardó en un cajón. No le generaba odio ni compasión. Victoria había aprendido la lección, igual que Pablo. Cada uno cargaría con las consecuencias de sus decisiones. Por la noche,
Después de acostar a Diego, Gabriela se sentó en su despacho para preparar la conferencia que daría la semana siguiente en la Universidad Complutense. El título era De víctima a CEO, cómo convertir el dolor en poder. Sus notas decían: el día que encontré a mi marido con su amante en la cuna de mi hijo, pensé que mi mundo se había acabado. No sabía que en realidad acababa de empezar. Ese día aprendí que no importa cuánto te humillen, siempre puedes elegir levantarte. Que la dignidad no se pierde cuando otros la atacan, se pierde cuando tú dejas de defenderla. Mientras escribía, Diego se despertó en su habitación. Gabriela fue a consolarlo. Lo cargó en brazos y volvió a la terraza. Madrid brillaba bajo las estrellas. ¿Sabes qué, pequeño?, le susurró. Tu papá pensó que podía destruirme. Pensó que era una mujer débil, que se conformaría con las migajas de su amor. Se equivocó. Diego la miraba con sus ojos grandes y curiosos. Vas a crecer sabiendo que tu mamá nunca se dejó pisotear, que cuando el mundo se puso difícil, ella se puso más fuerte, y que el respeto no se ruega, se exige. El teléfono vibró con un mensaje de una mujer de Sevilla que había visto el documental. Gabriela, mi marido me está haciendo lo mismo que Pablo te hizo a ti, pero después de verte, he decidido que no voy a ser su víctima. Mañana llamo a un abogado. Gracias por enseñarme que puedo ser valiente. Gabriela sonrió. Su dolor se había convertido en propósito. Su humillación se había transformado en inspiración. Su traición había sido el empujón que necesitaba para descubrir quién era realmente. Pablo cumplía condena en la cárcel de Soto del Real, solo, abandonado por todos, pagando cada día el precio de sus mentiras. Victoria vivía en el exilio, cargando con la vergüenza de haber sido cómplice de la crueldad. Y Gabriela había encontrado su lugar en el mundo, un lugar donde nadie podría volver a humillarla, un lugar donde su hijo crecería sabiendo que su madre era una mujer inquebrantable, un lugar llamado libertad, y esa libertad, construida sobre los escombros de su matrimonio roto, valía más que cualquier mentira dorada que Pablo hubiera podido ofrecerle. Había ganado, no solo el juicio, había ganado su vida de vuelta. 2 años después, el auditorio de la Universidad Complutense estaba repleto. Más de 500 mujeres habían venido a escuchar a Gabriela Jiménez en su conferencia anual, Dignitas, el poder de decir no más. Gabriela subió al estrado con Diego en brazos. A los 2 años, el niño era la viva imagen de su madre, ojos determinados, sonrisa serena, presencia que irradiaba seguridad. Lo había llevado a propósito. Quería que todas esas mujeres vieran que se puede ser madre, empresaria exitosa y mujer libre al mismo tiempo. Hace 3 años, comenzó, su voz clara resonando en cada rincón. Yo era una mujer que pedía perdón por existir, que agachaba la cabeza cuando me humillaban, que creía que el amor significaba soportar cualquier traición con tal de mantener una familia unida. Diego jugaba tranquilamente con un pequeño juguete, completamente cómodo en brazos de su madre frente a cientos de personas. El día que encontré a mi marido con su amante en la habitación de mi hijo, pensé que era el final de mi historia. No sabía que era apenas el prólogo de la mujer que estaba a punto de nacer. Una pausa. El silencio era absoluto. Pablo y Victoria pensaron que podían pisotearme porque yo se lo permití durante años. Pensaron que una mujer embarazada y enamorada sería incapaz de defenderse. Se equivocaron. Hoy Pablo cumple su 3er año de prisión. Saldrá siendo un hombre arruinado, solo, sin familia, sin amigos, sin futuro. Victoria vive en Londres bajo un nombre falso, cargando cada día con la vergüenza de lo que hizo. Y yo, sonrió, besando la cabecita de Diego. Yo estoy aquí, libre, próspera, siendo la madre que mi hijo merece y la mujer que siempre debí ser. Un aplauso comenzó tímidamente y se convirtió en una ovación que duró 3 minutos. La mayor venganza contra quien te traiciona no es el odio, es la indiferencia. Es construir una vida tan plena que ellos se conviertan en un recuerdo borroso de quién eras antes de ser feliz. Diego levantó sus bracitos hacia el público, como saludando. Las mujeres rieron y aplaudieron más fuerte. Mi hijo crecerá sabiendo que su madre nunca se conformó con las migajas del amor, que cuando le dijeron acepta lo que te doy, ella respondió, merezco mucho más, y que la dignidad no se negocia, se defiende. Gabriela miró directamente a las cámaras que transmitían la conferencia en vivo.
Si estás viendo esto y alguien te está humillando, recordá, no eres una víctima, eres una mujer que todavía no ha descubierto su fuerza, pero cuando la descubras, cuando finalmente digas no más, ese día, como me pasó a mí, vas a dejar de sobrevivir y vas a empezar a vivir. La ovación fue ensordecedora. Mujeres llorando, abrazándose, gritando, «Gracias, Gabriela». Después de la conferencia, mientras firmaba libros de su autobiografía, de la humillación al empoderamiento, una joven de 25 años se acercó con lágrimas en los ojos. «Gabriela, mi novio me pega y me dice que nadie más me va a querer. Después de oírte, he decidido que mañana lo dejo». Gabriela la abrazó. «No mañana, cariño. Ahora mismo. La vida que mereces te está esperando». Esa noche, en su ático, Gabriela acostó a Diego en su cuna, la misma cuna que Pablo y Victoria habían profanado, pero que ahora era un símbolo de renovación y amor puro. Se sentó en su escritorio y abrió el ordenador. Tenía un correo de una editorial estadounidense ofreciéndole publicar su libro en inglés, una invitación para dar una conferencia a TED en Nueva York, y 32 solicitudes de mujeres pidiendo asesoría legal. Su empresa, Dignitas Consulting, tenía oficinas en Madrid, Barcelona y Valencia. El año pasado habían ayudado a 347 mujeres a recuperar su dignidad y su patrimonio de maridos abusivos y fraudulentos. Su historia se había convertido en un símbolo. Su nombre era sinónimo de fuerza femenina. Su vida era la prueba de que se puede renacer de las cenizas más dolorosas. Antes de dormir, como cada noche, Gabriela miró por la ventana hacia las luces de Madrid. En algún lugar de esa ciudad, Pablo dormía en una celda de 2 metros cuadrados, pagando por cada humillación que le había infligido. En Londres, Victoria trabajaba en un cubículo anónimo, invisible, olvidada, y ella estaba aquí, en su casa, con su hijo, con su empresa, con su dignidad intacta y su futuro brillando como las estrellas sobre la capital. La mujer que había salido llorando de este mismo ático ya no existía. En su lugar, había nacido alguien mejor, alguien inquebrantable, alguien que había convertido su dolor en poder, su humillación en inspiración y su traición en la llave de su libertad. Pablo le había hecho el favor más grande de su vida sin saberlo. Le había enseñado quién era realmente cuando dejara de fingir ser quien otros esperaban que fuera. Y por eso, de una manera retorcida, casi le agradecía, porque el día que le dijo, «Cierra al salir», fue el día que ella abrió la puerta a la mujer extraordinaria que siempre había llevado dentro. ¿Tendrías el valor de hacer lo mismo que Gabriela? ¿Serías capaz de convertir tu mayor humillación en tu mayor fortaleza? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Muchas gracias por seguir hasta el final. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal, dejar un like y comentar tu opinión. Tu participación es muy importante para nosotros. Hasta la próxima.